¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. ¿Quién se cree Maru Campos? ¿Quién se cree la gobernadora de Chihuahua para no responderle la llamada a la presidenta de la República? Claudia Sheinbaum pone en su lugar no solamente a Campos, sino a varios que se quieren pasar de vivo de los gobernadores y les dice, la ley se respeta sí o sí, no está a discusión. Y sentencia, no estamos buscando un problema con el gobierno de Estados Unidos, pero parecería, esto no lo dice ella, lo digo yo, parecería que el gobierno de Estados Unidos sí está buscando un problema con el gobierno mexicano y está provocando al gobierno mexicano. Hay cambio de embajador en Estados Unidos. Esteban Moctezuma, para mí, un pésimo elemento que durante varios años no hizo absolutamente nada. Bajo perfil, sí, pero poco eficiente. Entonces, ¿qué hizo Esteban Moctezuma todos estos años en Estados Unidos? ¿Tuvo algún tipo de trabajo excepcional durante la gestión de López Obrador? ¿Por qué se le quita ahora? Porque simplemente Ebrard consideró que no es la persona más indicada en el entorno que se está viviendo. A final de cuentas, Ebrard ahorita tiene un peso específico en en las decisiones, que obviamente avala a la presidenta y obviamente la presidenta es la que las palomea y la presidenta tienes que convencerla para que te dé el permiso, pero que va construyendo un equipo que tiene capacidad económica y de conocimiento económico en el marco precisamente de este tema que tiene que ver con el TEMEC y también de la CIA. ¿Qué hizo Esteban Moctezuma? ¿Sabía Esteban Moctezuma de esta situación en Chihuahua? Ya Nuevo León, por cierto, también anda presumiendo sus relaciones con los Estados Unidos. Vamos a ponernos el casco de aluminio en ello. Quédese con nosotros, pulgares arriba. Como les mencionaba ayer, hoy tampoco habrá en vivo porque hoy nos vamos a ir a otro podcast, el de las Reinas Chulas. Yo espero que nos puedan acompañar. Es entrada libre a la 1 de la tarde. Va a ser una entrevista con Ceci Sotres. Ustedes ahí pregunten. A mí me dijeron que pregunten, ¿no? Que les pasen preguntas y yo feliz de la vida respondiéndolas. Así como también, si se quieren tomar la foto y todo eso, con todo gusto nos la tomamos, por supuesto. Vamos a estar muy contentos de estar con ustedes, que nos acompañen. De verdad, yo sé que es un horario muy difícil, pero ahí vamos a estar. Si no, creo que se va a, perdón, no, creo que se transmite también en el canal de YouTube de las Reinas Chulas, así para que usted también nos pueda acompañar en esa emisión a la 1 de la tarde. Espero verlos por ahí, por supuesto, y espero, por supuesto, que participen en ese canal de YouTube y se queden ahorita en nuestro video. Pues bien, vamos con esta información que se ha venido gestando a raíz de esta violación a la ley por parte del gobierno de Chihuahua y del gobierno de Estados Unidos. Violaron la ley de seguridad nacional, les importó un pepino hacerlo y hay que decir las cosas como son. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron el cuidado, así, ni siquiera tuvieron el cuidado de contar con algún tipo de discurso, de narrativa, de posicionamiento en dado caso de que fueran descubiertos, sino que estaban tan ensimismados en esconderlo ante la opinión pública y ante el gobierno federal, sobre todo el gobierno federal, que se dedicaron a construir diversos escenarios proclives a su beneficio. Hay gente que dice, ¿por qué el ejército no lo denunció? Que llamen a la Secretaría de Seguridad, al secretario de Defensa Nacional. A ver, podemos especular respecto a si el ejército sabía o no sabía. Pero la realidad nos marca que estas personas incluso iban uniformadas como la policía de Chihuahua. Es decir, que la mentira fue absoluta, para que nadie supiera, para que nadie estuviera enterado o enterada de esa determinación. Si la Sedena lo sabía, es muy grave, muy, muy grave. Y dudo sinceramente que la Sedena lo supiera y no lo hubiera informado. No, para mí, y digo, puedo equivocarme, ¿no? Pero para mí es una acción que parte del gobierno de Chihuahua y del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que es una infracción flagrante completamente de la ley, que lo hicieron a propósito, que lo hicieron con todo el conocimiento de que estaban violando la ley. Y entonces aquí la pregunta que valdría hacernos es, ¿por qué lo hizo Maru Campos?
¿Por qué y para qué lo hizo Maru Campos? Ella sabía que esto le iba a traer consecuencias. Ella sabía que tarde que temprano, si esto se descubría, iba a tener que enfrentar incluso, ¿no? No solamente una campaña de denostación mediática, sino un enfriamiento que ya de por sí existe y es profundo con el gobierno federal. Pero además, una confirmación de que es una traidora. Vale la pena mantener a un gobierno así en Chihuahua, que lo último que le importa son los intereses nacionales, porque insisto en lo que les decía ayer, si hubiera pruebas, ejemplos, datos, cifras de que la presencia de la DEA o la CIA en un país disminuye la violencia, uno diría, qué bueno que lo hiciste, Maru. Pero no es verdad, es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué lo hiciste, Maru Campos? ¿Por corrupción? ¿Por llevar las contras al gobierno mexicano? ¿Porque respondes a órdenes de otro país y no al tuyo? ¿Porque a final de cuentas quisiste quedar bien con Estados Unidos con miras a una campaña presidencial? ¿Porque al igual que tu partido manejas un discurso nacionalista solamente de boca para afuera, pero eres profundamente entreguista? ¿Porque formas parte, aquí me pongo el casco aluminio, de una articulación de gobiernos de oposición, particularmente el caso del norte con Nuevo León, por ejemplo, Coahuila, Chihuahua, de una especie de alianza con los Estados Unidos en contra del centro para balcanizar de una forma u otra a México? ¿Por qué lo hiciste, Maru Campos? ¿Cuál es la razón? Y dos, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres cuando la presidenta te busca y no estás? Y no eres ni para regresar. ¿En qué posición, en qué posición crees que te encuentras? ¿En qué posición crees, que estás en este momento, querida Maru Campos? Ese es un punto que tendría, por supuesto, que discutirse, porque hay que ser muy claros. Maru Campos juega y forma parte de esa clase política que ha sido protegida por los Estados Unidos, que ha llevado a cabo acuerdos con los Estados Unidos. La relación, por supuesto, de Maru Campos con el gobierno federal está rota desde hace tiempo. El caso César Duarte, por ejemplo. La señora nunca va a las cuestiones de seguridad, a las reuniones. Se mantiene alejada completamente de cualquier tipo de proyecto en conjunto. Eso sí, cuando va la presidenta aparece y se toma la foto y muestra un enorme civismo político. Pero a mí me parece que esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Maru Campos? Es cierto que se siente protegida por el Congreso de Chihuahua, desde donde debería de haber un juicio político en su contra, desde donde deberían de tomar medidas, pero difícilmente lo van a hacer porque no se tienen los votos necesarios para ello. Por eso es que el Senado interviene y porque además, insisto, no es solamente un asunto local, es un asunto federal, porque al momento que tú traicionas de esa manera la ley federal, tienes que responderle al país. Y esa me parece que es la pregunta que habrá que indagar y habrá que rascarle muy bien. ¿Por qué lo hizo Maru Campos? Para mí, esas son las opciones que le pongo por delante. Ahora, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hubo una falla del gobierno de Chihuahua a cargo de la panista en el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo y después fallecieron. Aquí lo que hubo una falta de autoridad, una falta de una autoridad estatal. Eso es lo que es el fondo. La falta es de ellos, de pedir la colaboración. Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el embajador, debería de haber informado a las instancias federales, pero la principal falla está en el gobierno estatal, que solicitó esta colaboración, y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Para mí, y lo he dicho desde ayer, está, por supuesto, como bien dice la presidenta, la falla de Maru Campos,
que tiene que decirnos por qué solicitó esa colaboración, ¿no? Que seguramente dará un pretexto, una justificación totalmente técnica y política que esconda lo que realmente está pasando. Pero para mí es claro que Ronald Johnson tiene que irse de este país. Ronald Johnson ya no es una persona confiable, nunca lo fue. O sea, Ronald Johnson es un personaje que va a seguir operando a espaldas del gobierno mexicano, porque ese es el punto. A final de cuentas, ajá, a final de cuentas, Johnson, aún, oye, me pidió colaboración Chihuahua, te informo, habla con ellos, ¿no? A mí me está pidiendo colaboración Chihuahua, ¿no? A final de cuentas, Chihuahua no se manda sola. Sí, es un estado soberano, pero hay una ley federal, hay una constitución que está por encima de las constituciones locales. La presidenta dice que pidió al Consejo de Seguridad reunirse y que enviara un comunicado a todos que enviará, perdón, un comunicado a todos los gobernadores y gobernadoras para recordarles cuáles son las leyes para la colaboración en materia de seguridad. Ahora, los gobernadores y gobernadoras no pueden olvidar cuáles son las leyes. Pues, ¿quiénes son? O sea, ¿cómo es posible que te tengan que estar recordando tus obligaciones? ¿Qué nivel de política es esa por parte de las personas que utilicen este argumento? Que no lo sabían o que no estaban enterados o no estaban actualizados. Discúlpenme, pero yo no veo ninguna justificación correcta en eso. Un gobernador y gobernadora sabe perfectamente que no se puede permitir a los agentes de Estados Unidos andar en el terreno. Lo sabe, porque es algo que se ha repetido miles de veces en la mañanera, en los medios, en los análisis, desde la boca del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum. No es un tema subrepticio, no es un tema oculto, es un tema que nos dice de qué lado estás. Así de sencillo. Prefiero como Chihuahua pedir colaboración de Estados Unidos antes de la colaboración de nuestro país. O Nuevo León, que ya le está jugando también al vivo en ese sentido. Los gobiernos de estados tienen que cumplir con las leyes sí o sí. Eso no es opcional. Cumplir con la ley no es opcional. Y la ley de seguridad nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones. Es muy clara, absolutamente clara, dijo la presidenta. Comentó que la gobernadora Campos fue llamada por el Senado, al igual que el fiscal, para explicar el tema, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución. Al ser cuestionada sobre si el fiscal Jáuregui merece ser destituido, la mandataria señaló que debe determinarlo la propia gobernadora y reiteró que la Sedena, ojo con esto, la Sedena no sabía de la participación de estos elementos estadounidenses. Es decir, ya habló la presidenta con la Sedena, ya le preguntó a la Sedena y la Sedena ya le dijo no, nosotros no sabíamos. Jáuregui, claro que tiene que irse. La gobernadora no lo va a destituir porque es su cómplice, a menos que sepa Maru Campos que los golpes van a estar durísimos y que la amenazan a ella directamente con la posibilidad de tumbarla. En ese momento, entonces sí, va a tumbar a Jáuregui, porque así es Maru Campos y así son los políticos. Ujú. Pero me queda más que claro que no hay un argumento sólido al respecto, no hay una salida, pues, a esta postura. Entiendo que la presidenta maneja, ¿no?, un discurso diplomático respetuoso en donde dice es importante que se aclare, que lo aclare el gobierno de Chihuahua y que se cumpla la ley. Porque yo juré hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y la gobernadora también juró, el fiscal también. Entonces hay que cumplir con la Constitución y las leyes. Eso no está debate. Es una obligación en el momento que asumes un cargo de servicio público. Punto. Reiteró que hay una colaboración con Estados Unidos, pero no sometimiento. Yo insisto y entro con el casco aluminio. Para mí, usted lo sabe que no hay casualidades en la política, hay causalidades. México ha tomado posturas soberanistas y esas posturas soberanistas le molestan a Estados Unidos. Este tipo de relaciones con ciertos estados habla de un intento, soy muy fuerte la palabra, lo sé, pero no sería la primera vez que Estados Unidos lo hace, de balcanizar una nación. Y no se necesitan balas para eso. Se necesitan respaldos, se necesitan apoyos, se necesitan finanzas, se necesitan ideologías cruzadas. No es extraño que haya estados gobernados por el PRI, por el PAN y por MC que estén jugando las contras
en beneficio de los gringos. Y eso es algo que mostraría nuevamente de qué lado estás en toda esta discusión, ¿no? Ahora, yo insisto, para mí, ajá, el gobierno de Estados Unidos debería retirar a Ron Johnson. No lo va a hacer, por supuesto, pero el gobierno mexicano tendría que evaluarlo. Yo sé que el gobierno mexicano sabe que en este momento no tiene para qué meterse en un problema de esa naturaleza, pero Ron Johnson es un enemigo muy peligroso y sé que lo sabe el gobierno mexicano. O sea, no le estoy diciendo nada que el gobierno mexicano no sepa. Ajá. Por lo tanto, el gobierno mexicano tiene que evaluar muy bien los pasos que va a dar sobre este ex boina verde, agente de la CIA, ujú, porque es muy peligroso este personaje. Muy peligroso que ya demostró que opera a espaldas del gobierno mexicano. Ujú. Entonces, dice la presidenta, no queremos escalar este problema, pero no podemos ser omisos a nuestra constitución y a nuestras leyes. Ahora, lo que viene a continuación también es indignante, ¿no? En medio de esta crisis diplomática, la más delicada del año, pues la presidenta Sheinbaum, este, lanzó un detalle que no pasó desapercibido. Dijo, busqué personalmente a la gobernadora de Chihuahua para hablar sobre el operativo y ella simplemente no estaba. Así, no estaba en la oficina, contestó el secretario particular, ¿no? Dijo Sheinbaum de manera seria, fría, completamente. Dice, según relató la mandataria, el intento de contacto se realizó a través de su colaboradora Luis Abreu, quien gestiona su agenda diaria. La respuesta desde Chihuahua fue que la gobernadora no se encontraba disponible. Para este miércoles habrá una reunión con Omar García Harfuch, ¿no? Este, en las oficinas federales. Entonces, de verdad lo vuelvo a repetir, ¿quién se cree Maru Campos? Primero, para tomar esta determinación. Segundo, para no contestar el teléfono a la presidenta. Es un reto descaradísimo, descaradísimo. Ajá, que no hay que dejarlo pasar, porque es un reto que solamente se atrevería Maru Campos a hacer si tiene un respaldo. Y recuerde que los gobernadores de Chihuahua y gobernadoras de Chihuahua corruptos siempre son respaldados por Estados Unidos. Siempre. Ujú. Entonces, hay que estar, hay que estar, por supuesto, ¿no? Muy presentes de todo lo que está haciendo Chihuahua, porque no es cualquier cosa, no lo es. Ujú. O sea, ese tipo de violaciones a la Constitución, de retos a la presidencia, y luego Nuevo León saca también su información al respecto, por lo menos es una postura de reto de estos gobiernos, porque vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué lo hizo Maru Campos? ¿Para qué lo hizo Maru Campos? En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que propondrá a Roberto Laceri, actual director de Nacional Financiera, como embajador de México en Estados Unidos. Señaló que en caso de que el proceso se concrete, pues en un principio se necesita que Washington acepte el nombramiento y que el Senado de la República lo ratifique. Ofrecerá al actual embajador Esteban Moctezuma otro cargo en la administración federal. Mire, Roberto Laceri es un hombre cercano a Rogelio Ramírez de la O. Trabajó en Hacienda, trabajó en Afin, Bancomex, es decir, es un tipo con un perfil totalmente financiero, que conoce muy bien cómo se mueven las finanzas en Estados Unidos, conoce muy bien cómo se manejan las cosas en el Tesoro norteamericano y que sin duda alguna tiene un perfil pues como el que se está buscando para complementar la triada, ahora sí con este Velasco y con Ebrard, uno en Cancillería, otro en Economía, aun y cuando Velasco es un hombre forjado en el ebrardismo, en esa dependencia, buscarían a un personaje que lo respalde económicamente en el marco precisamente. ¿Yo por qué? Porque me parece que a final de cuentas, sí, uno pensaría migración, seguridad, temas torales. No, el tema toral México-Estados Unidos es economía y de ahí precisamente derrama. De ahí derrama. Ajá. Derrama en la economía criminal, derrama en el trabajo de los migrantes, demanda en muchas cosas, porque la visión de Estados Unidos ahorita no es ni siquiera una visión humanitaria para hablar de migración.
y es una visión de manipular la cuestión securitaria para un bienestar comercial. Entonces requieres perfiles mucho más comerciales que permitan precisamente debatir, defender, disponer y discutir temas que tienen ese fondo y no perderlo en la paja de las sobredimensiones. Ahora, sí me parece que el cuarto perfil ahí clave es Omar García Harfuch por el tema securitario y creo que es un cambio necesario, muy necesario, porque hoy por hoy Esteban Moctezuma, pues de entrada no sabemos a favor de quién estaba jugando y segundo, es un personaje que no sé qué tanto, insisto, haya influido durante la gestión de López Obrador en la relación con Estados Unidos. A mí me da la impresión de que López Obrador era quien obviamente gestionaba eso con Donald Trump y después con este propio Biden, pero porque me queda claro que muchos golpes de parte de Estados Unidos a López Obrador pasaron sin filtro, o sea, sin que hubiera una acción de Moctezuma. Entonces a mí me parece que Stan Moctezuma ya estorbaba en esa posición y qué bueno, como con Juan Ramón de la Fuente, que ha sido retirado o será retirado de la misma. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista. Por supuesto, ya lo saben, acompáñenos a las 3:30, 20:30, 21:30 en los videos de nuestro canal, 10 minutos de análisis, análisis nocturnos y nuestros 5 minutos te platico en 5 minutos, además de shorts, en nuestro canal alterno, las entrevistas. Bueno, que es nuestro canal de entrevistas, no alterno, canal de entrevistas, ahí a las 4:45 y 5:45. Y los invitamos nuevamente a que por favor nos hagan el honor, nos hagan el favor de acompañarnos con las Reinas Chulas en el Teatro Bar El Vicio a la 1 de la tarde. Ahí los esperamos. Va a ser entrada libre, entrada pública, para que ustedes pues estén con nosotros en este podcast que vamos a grabar con ellas. Va a ser en vivo y puedan preguntar lo que ustedes deseen. Y si gustan tomarse una foto, nos la tomamos. ¿Por qué no? Les mando un abrazo a todos y a todas y nos vemos entonces. Ojalá nos veamos al ratito en el vicio. Si no, véanlo a través del canal de YouTube de Las Reinas Chulas, que es también, por supuesto, maravilloso. Busquen en YouTube Las Reinas Chulas y va a aparecer Ceci Sotres Nora Huerta y va a aparecer, por supuesto, su podcast, para que ustedes pues lo disfruten también. Si no pueden ir, a través entonces de YouTube. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.